La humanidad está a un paso de experimentar otra transformación histórica debido al desarrollo tecnológico. Empresas como WhatsApp mueven decenas de millones de dólares con solo 54 empleados. Son muchas las voces expertas que advierten sobre la futura escasez de empleo y que estiman que en 20 años el 40% de los puestos de trabajo habrán sido sustituidos por máquinas. El capitalismo actual no garantiza un empleo para todas las personas. Y además, un empleo tampoco es garantía de una vida digna o de una existencia libre. La política económica reciente, reformas laborales incluidas, supone un ataque a las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría y provoca cada vez más y más precariedad. Como consecuencia, se multiplican los despidos y el número de trabajadores pobres crece sin parar. Los efectos de estas reformas no son solo económicos. Según la OMS, en 2020, los trastornos de ansiedad y depresión serán la primera causa de enfermedad en el llamado mundo desarrollado. La capacidad de los más ricos de controlar gobiernos y mercados nos ha llevado a unos niveles de desigualdad social nunca antes alcanzados. Esta es la actual distribución de la riqueza en el mundo, donde el 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto junto. Este modelo económico y político es insostenible. Necesitamos otro camino. Y una renta básica. La renta básica es un ingreso de cantidad al menos igual al umbral de la pobreza, pagado por el Estado de forma incondicional a toda la población. La incondicionalidad conlleva muchas ventajas. Se ahorran costes administrativos. Actualmente, un porcentaje altísimo de los impuestos destinados a ayudas monetarias se utiliza para que la burocracia decida quién merece recibirlas. Evita que las personas que estén percibiendo un subsidio queden atrapadas en la pobreza, ya que podrían buscar otros trabajos para aumentar sus ingresos sin miedo a perder la ayuda por ello. Libera a las personas que perciben las ayudas de la estigmatización social. Y sobre todo, la garantía incondicional de unos recursos mínimos supone una base para que las personas tengamos más libertad y menos miedo para decidir cómo queremos que sean nuestras vidas. Para ello, necesitamos tener recursos el día 1 de cada mes. No limitarnos a ser asistidos si caemos y podemos demostrar ante un burócrata que necesitamos ayuda. Libertad, en resumidas cuentas. Pensemos en el mundo del trabajo. Para tener el verdadero derecho a trabajar con dignidad, hace falta poder elegir. Los contratos de trabajo no se firman en igualdad de condiciones cuando a una de las partes, necesitada de recursos, no le queda otra que aceptar ese contrato. En cambio, la renta básica nos capacita para elegir empleos más dignos que se adapten mejor a lo que somos. También nos abre oportunidades para tirar adelante nuestros propios proyectos. Por otro lado, las personas que trabajen en sus casas sin recibir ningún dinero por ello, tendrán la posibilidad de liberarse de la dependencia material de sus parejas. Y las personas dependientes que requieren asistencia tendrán recursos para pensar su vida con libertad. En general, la renta básica nos permite llevar vidas más nuestras, donde quepan el ocio, los cuidados, el trabajo voluntario u otras actividades que no sean impuestas por la necesidad y el miedo. Diferentes encuestas y experimentos internacionales indican que con una renta básica la gente no dejaría de trabajar. En Europa, solo el 4% de las personas dice que lo haría. La tendencia mayoritaria en los humanos es la de tratar de sentirnos útiles. La renta básica es una palanca de activación de aquellos trabajos, remunerados o no, que verdaderamente nos realizan, en los que además podemos ser mejores y más eficientes. En cualquier caso, recordemos que no hay empleo para todo el mundo. Mediante impuestos. El sistema fiscal es el mecanismo fundamental que hace que la desigualdad aumente o disminuya. Con un sistema fiscal progresivo, el porcentaje de impuestos que una persona debe pagar crece a medida que su riqueza se incrementa. Una renta básica así financiada produce una gran redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población. Sí, los ricos como ciudadanos también cobran la renta básica, pero para que pueda ser financiada, pagan más de lo que reciben. Venimos de un mundo en el que se suponía que el empleo garantizaba los ingresos. Este mundo ha quedado hecho añicos. Los pequeños retoques ya no son suficientes. Que no nos retenga el miedo.
Urge repartir la riqueza de un modo que nos haga a todos y a todas algo más libres. La renta básica puede ser la oportunidad para que de una vez por todas agarremos el timón de nuestras vidas. Buenas tardes a todas y todos. Un viernes más os damos la bienvenida a los debates de ATAC. Vivimos en una catástrofe sanitaria de extensión y simultaneidad sin precedentes, cuyas repercusiones socioeconómicas y laborales están alcanzando magnitudes históricas. La Organización Internacional del Trabajo calcula una reducción de 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Y estos millones de personas que se han quedado o se van a quedar sin trabajo, ya sea de forma provisional o a largo plazo, están sufriendo una degradación enorme de sus condiciones materiales de existencia. Frente a esta situación, ya sabemos que numerosos países adoptan medidas que suponen una fuerte intervención en la economía, como es habitual en otras crisis económicas. Ahora los gobiernos, Francia, Alemania, por supuesto España, pero incluso el Reino Unido o Estados Unidos, están inyectando dinero público hacia empresas y trabajadores y también modificando los marcos normativos laborales. En España tenemos el ejemplo de los ERTE, tenemos las limitaciones de los despidos, tenemos la paralización del cómputo de contratos temporales, prestaciones para autónomos, para trabajadores del hogar dadas de alta, para personas a las que se les acaba los contratos temporales. Y se han introducido otras medidas como la suspensión de procedimientos de desahucio, la prórroga de alquileres. Y sin embargo, a pesar de este esfuerzo enorme financiero, la realidad nos sigue demostrando que estamos dejando a gente atrás. Que en este país existen millones de personas que se están quedando fuera de las redes de protección vinculadas a la pérdida del trabajo. Y desgraciadamente esto es normal que ocurra. Es normal porque mantenemos un modelo laboral precarizado sobre todo durante la crisis anterior. Mantenemos un mercado de trabajo increíblemente capaz de destruir empleo y porque la situación evidencia que en realidad nunca salimos del pozo de precariedad donde nos situaron las erróneas medidas de gestión de la crisis anterior. Los trabajadores y las trabajadoras pobres y precarizadas ya eran vulnerables antes de la COVID-19. Ha llegado el momento, por tanto, de dar un paso adelante. Y sobre la mesa tenemos distintas medidas que, compartiendo este objetivo de no dejar a nadie atrás, tienen un calado transformador completamente distinto. Por un lado, se está planteando un ingreso mínimo vital puente que, combinado con las medidas anteriores, va a atender a las personas en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, se está planteando la renta básica universal, medida defendida por ATAC España y largamente trabajada desde movimientos sociales, observatorios, desde la academia crítica, para profundizar en esta medida, en esta renta básica universal y para explicarnos por qué ATAC la considera que no solamente es una medida posible, sino absolutamente necesaria en estos momentos, tenemos hoy con nosotras a tres personas que saben muchísimo del tema. En primer lugar, tenemos con nosotras a Paloma Bru. Paloma es politóloga, socióloga, profesora asociada en la Universidad Carlos III, impulsa el Observatorio de Exclusión Social y Procesos de Inclusión de la Comunidad de Madrid y el Observatorio de Renta Básica de ATAC. Bienvenida, Paloma. También tenemos con nosotros y nosotras a Dani Raventós, que es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del Comité de Redacción Sin Permiso, es miembro del Comité Científico de ATAC, es presidente de la red Renta Básica y ha escrito numerosos libros y artículos sobre la cuestión. Hola, Dani. Hola. Y está con nosotras también José Antonio Fibe Pérez, periodista, escritor. Él coordinó el Observatorio sobre Renta Básica en 2008 y es culpa suya, afortunadamente, que en ATAC se incluyera en el manifiesto de ATAC la renta básica como uno de los pilares reivindicativos de nuestra organización. Es igualmente autor de numerosas obras. Os damos la bienvenida y las gracias a los tres por estar con nosotras y entramos directamente con el primer bloque de debate para poner un poco de claridad sobre la gran pregunta. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la renta básica universal que proponemos desde ATAC, que vosotras y vosotros defendéis, y otras propuestas que están surgiendo en este momento de necesidad urgente? Empezamos por Dani. Bueno, la gran diferencia entre lo que está surgiendo por parte del gobierno, que es lo viejo conocido, son bastantes, pero básicamente, en brevedad, dos: la incondicionalidad y la universalidad. La renta básica es universal e incondicional y, en cambio, estos subsidios, lo que está proponiendo el gobierno, aunque de momento ni lo está concretando, pues son
subsidios para pobres, que se tienen que cumplir una serie de condiciones para poder acceder a ellos. No hay duda de que la universalidad de la renta básica puede resultar contraintuitiva para algunas personas, ¿verdad? ¿Por qué van a recibirla también los ricos? ¿Por qué no concentrar esfuerzos en quienes más lo necesitan? Pues porque es sabido que cuando se establece una línea umbral podemos cometer dos tipos de errores muy claros, el falso positivo y el falso negativo. El primero aparece cuando alguien pasa la prueba y no debería hacerlo. Y el segundo, cuando alguien no supera la prueba, pero debería haberla superado. El segundo error, evidentemente, es muy grave para aquellos que lo sufren. Y solamente para acabar, fijaros que hay varios estudios, pero hay uno que realmente es espectacular, que es la cantidad de gente que se queda fuera, como tú decías, en los programas condicionados que conocemos. Hay un estudio que agrupa 38 programas de ayudas en 23 países distintos y encontró que se excluye de pobres entre el 44 y el 97% de las personas que teóricamente los programas estos querrían llegar. Paloma, continúa con esta diferencia y esta justificación de la necesidad realmente de una renta básica que sea universal. Sí, yo quería aportar un poco la idea de que las rentas condicionadas no han servido en realidad para combatir la pobreza porque son claramente insuficientes, estigmatizan más a las personas que las reciben como personas etiquetadas de pobres o asistidas. Por otro lado, la burocracia para acceder a este tipo de ayudas hace que sea una carrera de obstáculos y que quizá no está llegando a quien verdaderamente lo pueda necesitar. Creo que en cambio una renta universal da una libertad, una autonomía y una dignidad a todos y a todas. Con lo cual, pues sí que nos sitúa a todas en un nivel de dignidad humana que nos permite luego pues, ejercer esa libertad real. Sí, ve, ¿tú qué comentarías con respecto a esto? Sí, ve. Sí. Decías antes que había pobres antes de la explosión esta del COVID, pero es que había ya un gran índice de pobreza antes del 2008, antes de la crisis de Lehman Brothers, ya había pobres. Había un 20% prácticamente de la población que estaba por debajo del umbral de pobreza. Y este es el gran fracaso de las rentas condicionadas, que la evidencia demuestra que llevamos décadas aplicándolas y no han solucionado el problema de la pobreza. Y es que tienen un perverso principio cuasi tautológico. El sistema necesita pobres para dar una ayuda a la pobreza, en vez de eliminarla con anterioridad. Pero bueno, y en este momento y empiezan a adoptar medidas urgentes, se dan cuenta de que cada día tienen que rectificar sus medidas porque es que hay un microcosmos de pobreza. Nos hemos dejado a las empleadas de hogar, nos hemos dejado a una serie de autónomos que son pues ópticas, talleres mecánicos, y tenemos que hacer. Obviamente, con una renta universal para todo el mundo, ya no dejaría a nadie fuera. Sería más eficaz y esa eficacia implica justicia. Sí, pero bueno, cuando hablamos de universalidad, en el debate siempre surge la misma pregunta. Oye, ¿también va a cobrar la renta básica universal Amancio Ortega? Hombre, claro, pero invirtamos la ecuación. Es que siempre sale, invirtamos la ecuación. Los partidarios de la renta básica no somos aquí una panda de gente que queramos darle dinero no voy a poner nombre, a los ricos. Invirtamos la ecuación. Es que queremos que todo el mundo, y por supuesto los pobres, tengan lo mismo que tienen los ricos. Cuando se han universalizado las prestaciones sociales, los ricos han tenido adecuado a cada época, en toda época han tenido medicina, educación para sus hijos, en fin, todo eso. Pero en el momento en que se pone, por ejemplo, la sanidad universal, se pone universal porque así llega a los pobres. Pongamos el caso del sufragio universal. Al principio, en los principios, a los albores de la democracia, solo votaban los ricos, porque el voto, al ser censitario, solamente estaban incluidos en el censo los grandes propietarios, es decir, los ricos. Bueno,
Cuando se extiende el sufragio universal, ya pueden votar ricos y pobres. Luego ya que vaya quien quiera. Pero alguien en su sano juicio puede decir, no, no, que no voten los ricos. Yo no le puedo prohibir a un rico que beba de una fuente pública. Lo que pasa es que los ricos normalmente no van a las fuentes públicas a beber. Ya tienen ellos sus propios suministros. Por eso, no, es que es una falacia, unas fantasmagorías ideológicas que se nos forman y debemos combatirlo seriamente. No, Sí, de todas sobre... maneras, Claro. incluso técnicamente hablando, Amancio Ortega, según cómo se financia la renta básica, ah, claro que recibe la renta básica por definición, pero paga mucho más de lo que recibiría como renta básica. Y esto es lo que entiendo que para las personas que no están muy acostumbradas en fin, al debate, a los debates o determinados aspectos de la renta básica se sienten en este sentido algo confundidas, porque creo que piensan, muchas de ellas, además de lo que tienen, la renta básica se añadirá. Algo así como aquel famoso chiste de la Segunda República Española, ¿verdad? Que aquel terrateniente, cuando se estaba discutiendo la reforma agraria, dijo, hombre, yo ya estoy de acuerdo con la reforma agraria, porque entre lo que tengo y lo que me van a dar no es exactamente así. En el proyecto de financiación que hemos hecho desde algunas personas de la renta básica, Jordi Arcarons, Luis Torrens y yo mismo, dejamos muy claramente que el 20% más rico, oficialmente más rico del Reino de España, pierde. Y el otro 80% restante gana. Claro que recibe Amancio Ortega y Patricia Bottini. No importa decir nombres porque todo el mundo los conoce, ¿no? Pues claro que esta gente va a recibir la renta básica, pero pagará muchas rentas básicas, por decirlo así, en impuestos, con una renta básica para financiarla, ¿no? Es decir, este es quizá uno de los problemas que mucha gente, bueno, pues claro, cuando sale por primera vez el debate, pues acostumbran a decir esto. Hombre, Patricia Botín, no te preocupes, Patricia Botín va a perder. Lo vamos Suponiendo que pagase lo que tiene que pagar, que eso es otra historia. Sí, también tendríamos que reforzar los mecanismos para que efectivamente pague lo que tiene que pagar. Pero vamos a dejar la técnica para el tercer bloque, porque hay otra de las aristas que últimamente están saliendo y quizá confunden en el debate. Y me gustaría que la tratáramos antes de ir ya a la cuestión más concreta. ¿Qué aporta la renta básica universal a nuestra lucha por la igualdad de género? Paloma, ¿quieres empezar tú? Muy bien, gracias. Bueno, yo en principio creo que para las mujeres, aunque haya cierto escepticismo o quizá una reacción un poco contraria por parte del feminismo, hay un manifiesto reciente del feminismo que apoya e incluye la lucha por la renta básica dentro de sus reivindicaciones, porque cree que ayuda a lo que es la emancipación, la libertad, la autonomía y la dignidad de las mujeres, porque te libera de las necesidades y de la dependencia, en unos casos de maridos, etcétera, o parejas. Y yo creo que no es incompatible, pero sí que hay que dejar claro que la lucha por la renta básica no puede ir separada ni aislada del resto de luchas por los derechos que las mujeres venimos defendiendo. Por lo tanto, todas las políticas de conciliación, de antidiscriminación, etcétera, se tienen que mantener. Pero es cierto que, y doy paso a Raventós, que tiene un estudio reciente, ¿no?, sobre el tema de cómo aportaría la transferencia de riqueza, porque se trata de un instrumento de redistribución de riqueza, cómo transfiere recursos desde los hombres a las mujeres. Y por lo tanto yo creo que eso sí que es una acción positiva para reforzar la lucha feminista. Dani, Bueno, esto que decía Paloma, a ver, intentaré explicarlo con muy breves palabras, porque lo tenemos publicado en Internet y cualquiera puede acceder, ¿no? Pero la idea es muy sencilla, es a partir de nuevos datos que tenemos, pero en este caso solo de Barcelona, de la ciudad de Barcelona, el día que lo tengamos del conjunto del reino, pues aquel día podremos hacer el cálculo, pero la idea es muy sencilla, ahora podemos disponer de diferenciar entre hombres y mujeres, cosa que antes con los datos que teníamos no. Bueno, pues lo que muestra un proyecto de renta básica
como financiado de la forma que nosotros proponemos, es que se produce un trasvase importante de dinero, claro, de hombres a mujeres, lo cual cuadra perfectamente con la idea conocida de que las mujeres están en general en una situación de media, claro, económica inferior o peor que la media también de los hombres, ¿no? Con lo cual, en fin, esto es un dato que como mínimo debería, creo yo, si está bien hecho el cálculo. Otra cosa es que alguien nos demuestre que lo hemos hecho mal, pero si está bien hecho el cálculo, al menos desde el punto de vista monetario, sé que hay otras historias, pero desde el punto de vista monetario las mujeres son ganadoras netas, más de media que los hombres. Sí, vamos a avanzar hacia la segunda parte porque nos interesa mucho que expliquéis por qué ahora es el momento para pedir la renta básica. Yo os voy a dar un par de datos. En el 2018, un estudio de la Reserva Federal encontró que en Estados Unidos el 40% de los hogares no tiene medios para lidiar con gastos inesperados de $400. La situación, evidentemente, en Europa no es mucho mejor y el Eurostat demuestra que el 32% de los hogares no puede soportar gastos inesperados. Por supuesto, esto en la realidad que nos está afectando ahora multiplica su gravedad. Por tanto, aquí hay alguna razón de peso para justificar en este momento la renta básica. ¿Podéis profundizar en esta idea? Porque es ahora cuando estamos justificando la necesariedad y la necesidad y la importancia de implementarla. Fibe. Bien, aparte de estos datos que efectivamente tú refrescas un dato de Estados Unidos, pero también los índices del índice AROPE también dicen que aquí en España hay montones de personas que simplemente la rotura de un electrodoméstico, cualquier incidencia no la pueden afrontar, lo cual significa pues pobreza, precariedad. Pero vamos, en este momento, pues resulta que la pandemia de la noche a la mañana ha hecho caer muchas certezas. Todas las certezas que sostenían el modelo socioeconómico, certezas entre comillas, pero son las certezas oficiales, es decir, mire usted, yo me afano por trabajar y sin embargo soy pobre. Su certeza no es válida. Pero ante este vendaval que viene ahora, pues parece ser que ha venido muchísimas voces de muchísimos ámbitos pidiendo algún tipo de... Aquí hay mucha confusión con renta mínima, rentas básicas. Lo que piden unos y otros, claro, decir renta básica es un término que tiene una amplia latitud semántica y renta básica vale lo mismo para un roto que para un desconocido. El apellido universal, el diferenciador universal es lo que nosotros estamos aquí defendiendo. Pero bueno, yo creo que ya que vienen y están pidiendo estas rentas, pues justo los que antes eran recalcitrantes enemigos de la renta básica y también en sectores de la izquierda que les parecía esto horroroso, yo creo que ya que vienen, pues ya que estamos en Viernes Santo, decía que arrepentidos los quiere Dios, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al club, bienvenidos al foro por el que trabajamos por restablecer la justicia social, que vengan y que esta inercia la aprovechemos, bueno, para trabajar por la renta básica. Pongamos esos ingresos que ellos quieren ahora y sobre esos vamos a seguir discutiendo. Sí. Dani, Hay una cosa que me parece que mucha gente empieza a darse cuenta, ¿no? Digo mucha gente que hasta ahora, como decía Cibe, pues evidentemente no era muy amiga de la renta básica. Y estamos en una situación extraordinaria. Decía un ministro el otro día, es el fin de un mundo. Lo que no decía después es que a dónde vamos, evidentemente, porque tampoco lo sabe, pero este mundo puede ser mucho peor o puede ser mejor en función de quién gane. Pero no hay ningún tipo de duda que ante la situación actual, bueno, poner los parches habituales o poca cosa más de lo que conocemos, bueno, simplemente es esto, poner tiritas cuando te cortan la aorta, ¿no? Es decir, fijaros que venimos de un 20-21% de pobreza de la población del Reino de España del año pasado. Muy bien. Pasan 3 meses, se produce la situación actual, que es algo así como una huelga general impuesta, por decirlo así, desde arriba, desde el punto de vista, y además indefinida, desde el punto de vista de los resultados. Con lo cual, claro, no es que la cosa venga en un momento más o menos
boyante como más o menos podría ser antes de la crisis económica, sino que estamos en una situación donde la inmensa mayoría de la población no rica está en una situación peor que hace 10 años. Entonces, junto a esta situación se produce el estado de emergencia y todo lo que esto ha implicado. Con lo cual empieza a haber, es que estamos hablando de unos niveles de desastre para la inmensa mayoría de la población que no es extraño que alguien pues diga, hombre, pues mire, la renta básica, el mismo Financial Times el otro día, ¿no? Un editorial, ¿quién lo diría que Financial Times dijera en un editorial cosas como cosas que parecían excéntricas hace algunos meses, como una renta básica incondicional y como un impuesto a las grandes fortunas, tengamos que empezar a mirarlo, a contemplarlo? Bueno, evidentemente esto lo ven algunos de izquierdas siguen sin verlo porque, por las razones que sean, y oye, cada cual puede seguir con las suyas y seguir diciendo cosas como quien lo merece es quien lo tiene que recibir, la gente que padece más, en fin, todo este bla, 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 pero que en lo concreto luego sabemos que ha sido un fracaso absoluto, ¿no? Paloma. Yo solamente quería comentarlo aportando un poco el argumento de la pérdida de empleo que ya se está produciendo y que se va a producir, ¿no? En 15 días hemos perdido en España 900.000 puestos de trabajo y las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo van desde los 25 millones a la baja hasta ahora que habla de hasta 200.000 millones 200, sí, sí. de empleos. Entonces, Sí, sí. ese es un drama que está ahora, pero que yo creo que los pronósticos son terribles y por lo tanto, pues el sostén de la vida no puede estar tan relacionado con lo que es la renta del trabajo. Tendremos que buscar que las rentas de capital transfieran y que las rentas de los patrimonios, etcétera, se empiecen a redistribuir. Pero está claro que el empleo no es la garantía de sostén de la vida. Por lo tanto, habrá que empezar a ver otras fórmulas de garantizar el derecho a la existencia, que es de lo que estamos hablando. Esto que dice Paloma, si me permitís, solo para añadir una poquita cosa a lo que ha dicho Paloma, es que una de las cosas interesantes que está produciendo la situación actual es que mucha gente, incluso que podríamos decir políticamente moderada, por decir algo, está replanteándose seriamente los derechos de propiedad. Es decir, aquello y recordar lo que decían las grandes constituciones republicanas, la mexicana, incluso la española del 31. La propiedad privada se reconoce, pero siempre debe estar sujeta a la utilidad pública. Un poco la española también, lo mismo. Bueno, lo dice de una manera tan extraña, ¿no? Pues, pero bueno, ni mucho menos tan claramente como una constitución republicana como la mexicana, la de Weimar o la española en el 31, ¿no? Pero en cualquier caso. Y la española de ahora en estado de alarma también. Sí, pero exactamente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir simplemente que la propiedad privada no puede campar de una forma tan completamente desorbitada como acumulativamente como ha venido haciendo en las últimas décadas. Y esto concretamente, ¿qué significa? Significa, bueno, hace 3 décadas no teníamos la experiencia. Ellos decían, no, las grandes desigualdades son necesarias porque esto es más eficiente económicamente y porque esto al fin y al cabo beneficia al conjunto de la población. Bueno, ahora tenemos números y es completamente falso. Hubo mucha más eficiencia económica y hubo mucho más crecimiento económico, ahora dejando aparte el tema del crecimiento, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y el Reino Unido tenían tasas marginales impositivas a los más ricos del 90%. Y actualmente estamos en una situación completamente catastrófica, junto a un incremento, como muy bien decía el vídeo que habéis puesto de inicio, de una proporción nunca conocida en los 300 años aproximadamente que llevamos de modo de producción o de producir capitalista, ¿verdad? Sí.
Vamos a ir ahora ya a la cuestión técnica y, bueno, y hacer un remarque, porque también es importante que quede claro que en ningún caso la propuesta de renta básica universal es contraria o afecta a la exigencia de trabajo digno y a la exigencia de derechos laborales. Son propuestas que, como siempre hemos hablado, Dani, absolutamente compatibles. Una cuestión evidente es que los derechos de los trabajadores tienen que ir siempre en progreso y otra cuestión también evidente es que se necesita, ¿no?, un mecanismo universalizante como la renta básica. Pero vayamos ahora y de hecho están llegando multitud de preguntas que empezaré ahora a repartir, pero creo que todas y todos estamos interesados en este momento por la propuesta concreta. ¿Cómo proponemos que funcione la renta básica? ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo va a actuar exactamente? ¿De qué cuantía estamos hablando? Paloma, ¿quieres comenzar tú? Bueno, yo en principio la cuantía siempre tiene que estar vinculado a lo que se establece como el umbral de pobreza, por lo tanto siempre tiene que estar por encima del umbral de pobreza. Los estudios están estimando más o menos que en torno a 700, 750, 800 euros. La vía de financiación pues es vía impositiva, por supuesto, teniendo en cuenta que es necesaria también la reforma fiscal en sentido más progresista y más equitativa, claro. Pero en principio se podría financiar por impuestos. Hay algunos economistas que hablan también de otros impuestos añadidos. Por ejemplo, Standing creo que habla también del impuesto al carbono o algunos impuestos ad hoc, ¿no?, para esto. Pero en principio yo creo que a través de la vía impositiva y de perseguir el fraude fiscal, etcétera, pues creo que es perfectamente financiable. Ujú. Dani, nos llega una pregunta para ti porque acerca de la experiencia que tuvisteis en Barcelona. Nos preguntan cómo valora la experiencia que se hizo en Barcelona, esta experiencia piloto, y cuáles son los aprendizajes. Todavía se está evaluando. Sabemos algunas cosas, bueno, o yo sé, a lo mejor hay alguien en Barcelona que sabe más que yo, sin ninguna duda, pero hasta donde yo sé, se está todavía realizando pues la evaluación y tal, y supongo que tal como estamos, pensad que acabó el 31 de diciembre del 2019. Lo que sí sé, lo que sí quedó claro, por ejemplo, junto con otros experimentos, y esto es muy interesante, es que la salud mental de la gente aumentó tremendamente. Ujú. Y ya, Hay una cosa, si me permitís, antes de esto de Barcelona y tal, si os interesa, pero una cosa muy interesante que decía Paloma, y es la financiación de la renta básica, aparte de que nosotros teníamos este IRPF y a partir de aquí, claro, pudimos trabajar, pero fijaros un simple cálculo que me acaban de pasar hace Jordi Arcarons hace muy pocos días. Solamente que se pusiera un 10%, al 10%, no más rico ya en cuanto a renta, sino en cuanto a propiedad, patrimonio, descontando la primera vivienda. Es decir, esto como si no existiera, aunque sea un medio palacio, ya ni se cuenta, ¿eh? Solo poniendo un 10%, al 10% más rico en patrimonio y renta, se podría, y cuidado, y estamos hablando de dinero legal, no evasión fiscal y paraísos fiscales o guaridas fiscales. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de dinero legal que está aquí. Se recogería 84.000 millones. Esto un 10%. Si tú pones un 20% a este 10% más rico, es evidente que tienes que doblar estos 84.000 millones. Es decir, estamos hablando de cantidades realmente impresionantes. También sabemos esto. ATAC es especialista en estos cálculos. También sabemos que fortunas que están en paraísos fiscales del Reino de España se acercan a un 12% del Producto Interior Bruto, es decir, algo así como 140.000 millones. Bueno, estamos hablando de unas cantidades, pero ya digo, no solamente me estoy refiriendo a todo, sino solo a lo legal, es decir, no lo que hay fuera, que hay más, ¿no? Pero financiar una renta básica no es difícil. Otra cosa es, si tú me estás preguntando, que quizá te había entendido así, ahora. sí, Ahora es otra cosa. la financiación en el modelo, y ahora yo sé que has hecho números y los hemos compartido y quiero que nos los expliques ahora, en estos momentos.
cuánto nos cuesta y de dónde sale. Bueno, ahora lo que nosotros proponemos, más que nada por la urgencia de la situación, esta urgencia que todo el mundo está de acuerdo, hasta gente como Windows, ¿verdad? Ujú, Pues es algo tan sencillo como que quien lo necesite, lo pida. Quien crea que lo necesita, lo pida. Es decir, no todo el mundo lo va a pedir, yo no lo voy a pedir, por ejemplo. Paloma seguro que tampoco, Cibe no sé, y tú, yo- Adoración, tampoco lo puedes pedir porque eres profesora titular de universidad pública. Por lo tanto, mucha gente no lo iba a pedir. Pero como hay gente obsesionada para que no haya gente que se aproveche y a lo mejor lo pide sin necesitarlo, bueno, pues el Estado tiene recursos muy grandes para en fin, ah, devolverlo, ¿no? Es decir, cuando haya la declaración del año 21, pues todas las personas que superen determinada cantidad, pongamos 25.000 euros brutos anuales, 27, no sé, esto sí que sería muy fácil de ponernos de acuerdo, bueno, pues que lo devuelvan y ya está. Esto es tan sencillo como esto, tan Ujú, sencillo como esto. Fíjate qué diferencia hay ahora con lo que propone, cuando lo tengamos todo concreto, lo que propone el gobierno, que esto es un galimatías impresionante. ¿Eh? Y estamos hablando que mucha gente lo tendrá que pedir teóricamente desde Internet. ¿No? ujú. Dani, concrétanos un poco de cuánto dinero estaríamos hablando. Bueno, si estamos hablando de una renta básica de cuarentena de esta forma, es que es muy difícil decirte una cantidad concreta porque, claro, es que también depende de la gente exactamente que lo pidiera, pero estamos hablando, si es hasta 31 de diciembre del año actual, del año 20, estamos hablando de cantidades como 25.000, 30.000 millones de euros. Ujú. ¿Y la percepción individual cuánto sería? La percepción individual, nosotros poníamos ah, una cantidad que era algo así como 530 euros las personas, la primera persona que hay en un hogar y el 50% menores incluidos por detrás. Esto es intentar establecer el mismo criterio que la OCDE, que es pues esto que hemos dicho tantas veces, ¿no? Que 5 personas en una casa cuestan más de mantener, claro, que una, pero no 5 veces más, ¿no? Fijaros que a efectos prácticos es algo muy parecido a lo que sale en este manifiesto, que decíamos algo así como 800 euros y ciento y pico, que es una quinta parte a los menores. Más o menos salen cantidades parecidas, porque con dos menores y una persona mayor, ¿no? Pues en el Ujú. primer caso saldrían algo así como 1.000 y pico euros, 1.000 y poco euros, y en el segundo caso pues saldrían también más o menos lo mismo, es decir, al ser la mitad, casi casi la misma cantidad. ¿No? Estamos hablando de una situación extraordinaria y por lo tanto una medida extraordinaria. No es la mejor forma de financiarlo tal como lo estoy diciendo, pero claro, somos conscientes que ante una propuesta de renta básica permanente, tiene que haber una reforma fiscal, etcétera. Y esta reforma fiscal no lo van a hacer en una semana, suponiendo que estuvieran de acuerdo. Por lo tanto, estamos hablando que inmediatamente la gente reciba dinero. Y este dinero, vuelvo a repetir lo que, no sé, en una entrevista hace muy poco comentaba, todo el mundo está de acuerdo que ante la pandemia se ha de actuar urgentemente, ¿verdad? Y esto ha habido cierto consenso. Muy bien, muy bien. Pues lo mismo. Luego ya iremos rectificando si determinadas cosas no se hacen bien. Pues con la situación actual igual. Urgencia. Hay que actuar no la semana que viene, mañana. Y a partir de aquí, evidentemente, podemos ir rectificando. Ujú. Nos están llegando preguntas acerca de cuáles pueden ser, en su caso, los impactos no tan positivos de algo así en relación con los precios, en relación con el consumo, en relación con cómo podría repercutir en los alquileres, incluso con el cambio climático. Hagamos un poco, ¿no?, de contraargumento, Cibe. Bueno, vamos a ver. La renta básica, ya he dicho muchas veces que no es la panacea, porque si no puede solucionar absolutamente todo. Lo que da es que ensancha los márgenes de libertad real de cada persona. Pero, pero sí que hay algo importante, ya que dices lo de los cambios climáticos. Esta renta, pues yo estoy de acuerdo, tal como le está
planteando la red de renta básica, como la presenta Daniel, es perfectamente viable para salir del impasse, mejora mucho todo esto que está haciendo el gobierno con tanta rectificación y, en definitiva, se regularizaría más o menos por el sistema este que también se ha dicho impuesto negativo. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Es una renta de emergencia, pero resulta que para las emergencias, excepto para esta, que parece que no estábamos preparados, las emergencias se preparan con antelación. Los bomberos no se crean el día que hay un incendio, sino hay parques de bomberos. La Unión Militar de Emergencias está creada desde hace tiempo. Hay extintores. Cuando un barco se hace a la mar, lleva botes de salvamento. Es decir, como es muy posible, pero que haya otras pandemias, según están pues anunciando los científicos, los virólogos, porque la globalización, los movimientos de población, es posible que haya otras pandemias, pero sobre todo es muy posible que haya catástrofes climáticas. Tenemos que estar protegidos para el día de mañana. Es decir, que tenemos que tener ya una renta para todas las emergencias. Hay que convertir esta renta de urgencia, naturalmente, cuando pase el impasse, si es que pasa para a final de año, trabajar con más tranquilidad en una reforma fiscal, buscando todas las fuentes para ir a esa renta, una renta concebida con antelación, que sería pues eso, una renta ex ante, es la definición de la renta básica, que se da con antelación. No esperamos a que la gente esté en situación de precariedad o de pobreza, la tiene de antes y no hay que improvisar. Paloma. A mí me parece bien la propuesta de renta un poco en términos de emergencia para esta situación sobrevenida, ¿no? De pobreza sobrevenida, estrepitosa, pero también me parece importante que la renta básica no sea la excusa o el pretexto para recortar o dejar de regular el resto de derechos sociales que tenemos ya establecidos dentro de nuestro Estado social. Por lo tanto, creo que se deben mantener, incluso reforzar, porque lo estamos viendo en la crisis sanitaria, el resto de servicios públicos. El resto de servicios y derechos sociales tienen que estar blindados, y la renta básica, como un derecho más, complementaría este estado de bienestar robusto. Entonces, yo creo que no es una única medida, aunque ahora parece ser que es la medida de emergencia estrella, sino que yo creo que es una medida más dentro de un marco de políticas sociales más completo, integral y con una perspectiva de medio-largo plazo también. O sea, una excusa sí, pero para configurar o reconfigurar este estado de bienestar en términos de más fortaleza. Esto es lo que diferencia justamente las propuestas de derecha y de izquierda de renta básica, Exacto. que también es lo que a mucha gente confunde. ¿Qué cosa más rara tiene la renta básica que hay gente de derechas y de izquierdas que la proponen? Cuidado, vamos a ver, la gran diferencia entre derechas e izquierdas es cómo se financia y quién gana y quién pierde a la población. Y qué se hace con el estado de bienestar. Este economista de Wall Street Journal, que hace muchos años que defiende la renta básica, Charles Murray, ha escrito un libro que lo explica fantásticamente bien, solo con la portada, renta básica, una oportunidad para acabar con el estado de bienestar. No hay ningún tipo de duda. La izquierda propone, juntamente con la renta básica, la defensa del estado de bienestar. Pero me parece que ninguno de los tres hemos contestado a la pregunta que nos ha hecho Adoración, que ha dicho, bueno, ¿y qué pasa con la inflación y esas cosas, no? Bueno, muy simple. La inflación ahora es broma. Simplemente es broma. Es decir, no le preocupa absolutamente a nadie. Es decir, que quien se le preocupe la inflación no le preocupa ni al Banco Central Europeo, y en cambio ahora le preocupa a gente que en su puñetera vida le había preocupado la inflación. Bien, lo de la inflación es broma ahora, no hay ningún problema. Si a alguien le preocupa la inflación de una renta básica en una situación normal, primero, una situación normal, cuando se va a dar, de aquí vamos a tardar unos cuantos años, esto no hay ningún tipo de duda. Pero suponiendo que ya estamos en la situación normal, la renta básica no es nunca una medida inflacionaria si no se sabe cómo se financia. Hay formas técnicamente de financiar una renta básica inflacionarias. Sí, claro. Por ejemplo,
emitiendo dinero. ¿Mm? Pero una renta básica financiada mediante lo que es una reforma fiscal y una redistribución de la renta del 20% más rico al resto de la población, no se crea más masa monetaria y, al mismo tiempo, lo único que se produce es una redistribución de la renta. Pero hay gente que todavía le puede seguir preocupando. ¿Y los alquileres? Bueno, es que los alquileres es un tema que necesita de una política pública determinada, ¿verdad? Es decir, y la renta básica, como decía Cibe, no lo arregla todo, no arregla ni los alquileres, no arregla ni la discriminación sexual de las mujeres y no arregla las fiestas mayores de los pueblos que no las hacen bien. Esto necesitan políticas concretas, ¿no? Sí. De hecho, es importantísimo remarcar, ¿no? Como decía ahora Paloma, que los servicios públicos tienen que ser apuntalados y son absolutamente necesarios y que la renta básica tiene que combinarse con otras medidas. Pero la combinación en una renta básica aquí y ahora de emergencia no va a ser sencilla a nivel técnico. Dani, de nuevo, porque también lo hemos comentado, con toda la pléyade de ayuda, subvención, transferencia, ¿qué podríamos hacer si ahora nos planteamos una renta básica universal de emergencia? ¿A qué te refieres? ¿Qué A hacemos con todas lo las otro? medidas que ya se están aprobando. Claro, es que con lo que se está aprobando y tal, pues es otra cosa. Ujú. Es otra cosa, adoración. Es decir, si tú quieres que la gente tenga la semana que viene, bueno, vamos a decir la semana que viene, 10 días, tenga la existencia material garantizada, o mínimo, que estamos hablando de unas condiciones mínimas y de forma inmediata, lo que tiene que tener es evidentemente este efectivo en mano. Todas las otras medidas, bueno, pues a alguien le llegará, la inmensa mayoría no le llegará y en general será una mierda. De aquí a un mes lo hablaremos, o de aquí 2. Si es que de aquí 2 meses le ha llegado a alguien algo a alguien. Bueno, la verdad, esta situación creo que está también evolucionando muy rápido y entre las preguntas que también nos está llegando, se plantea, la pregunta que flota es una pregunta política en dos momentos. La primera, desde alguna parte del gobierno se os ha pedido ayuda al observatorio o a las personas que sabéis para realizar o diseñar lo que están desarrollando y cuáles son, o en vuestra opinión, quiénes son las partes del gobierno que estarían en contra de la idea de la renta básica universal. Bueno, por supuesto, nadie del gobierno se ha dirigido al observatorio, ni ahora con la emergencia, que pienso que como están muy ocupados y desbordados, no se dirigen a nosotros. Pero bueno, antes, cuando estábamos en una situación estable, y a veces se ha intentado hablar de renta básica, desde luego nunca se han dirigido a nuestro humilde observatorio en este sentido. ¿Quiénes están a favor de la renta básica dentro del gobierno? Pues por mi pequeña experiencia, creo que absolutamente ninguno de sus miembros, ni nadie, ninguno de los partidos que están ahora mismo, vamos, de la coalición, han hablado en su día, esto del ingreso mínimo vital, pues creo que era, lo llevaba el PSOE ya en 2 legislaturas antes en el programa, no lo metían, naturalmente era algo condicional, y por lo que respecta a sus socios de gobierno, al menos la cúpula nunca ha creído sinceramente en lo que es la renta básica universal. No. Y lo demuestra los programas que han tenido, que se podían aproximar como mucho, pues una vez se aproximaban a lo que defendía Ciudadanos, que era bastante horroroso, y luego rectificaron y se podía parecer a la renta de garantía del País Vasco, que dentro de las rentas condicionales pues es más o menos generosa, no es tan cutre o tan misérrima como la que se da en Madrid, por ejemplo, o en Murcia, sino que es el 88% del salario mínimo interprofesional, que gracias a eso sí, a la coalición de gobierno, al subir el salario mínimo interprofesional, subió automáticamente esta renta de garantía. Porque no es una renta básica universal, absolutamente nadie del gobierno actual la defiende. No, no sé si tienen que consultar al observatorio o consultar Pregunta a otras instancias. que nos han hecho Co- com- llegar las personas que nos acompañan. Desde luego, sí que me consta que el observatorio está absolutamente dispuesto a prestar ayuda, como siempre ha estado ATAC,
a cualquier persona que desde las instituciones quiera implementar medidas de justicia social, y desde luego la renta básica es una de ellas. Pero también es evidente que hay una parte del gobierno posicionada, creo, de una manera mucho más reticente aún a lo que se está planteando, que no es la renta básica universal, pero que es un paso, ¿no?, adelante. Nos siguen preguntando, ¿qué tenéis que contestar a esto? ¿Qué tenemos que contestar? A que haya una parte que es más ¿Qué reticente que quieren? otra. ¿Por qué? ¿Y cómo voy? Que es una constatación empírica tan elemental como la ley de la gravedad. Efectivamente, hay gente que es enemiga irreconciliable de la renta básica y otra que la ve como una perspectiva para el año 3000. Bueno, son dos maneras de verlo, ¿no? Entonces, evidentemente hay gente en el gobierno que es literalmente enemiga de una renta básica. Y hay gente que, bueno, no es enemiga, pero no lo ve, en fin, ni mucho menos como una cosa inmediata, ¿no? Bueno, esto es obvio, digamos, o lo podemos decir también de otra manera. El PSOE está a la izquierda de no sé qué y el otro grupo que está en el gobierno está algo más a la izquierda que el PSOE. Esto es evidente y esto se nota en temas como la renta básica, temas como el tratamiento al Borbón y temas de tratamiento como a la venta de armas, ¿no? Pero esto forma parte de lo, en fin, de lo conocido, sí. Sí, no, estaban refiriéndose exactamente a la propuesta, porque aunque ahora nos puede parecer que la propuesta no tiene el alcance de la que está defendiendo TAC, de la que estáis defendiendo vosotros, realmente algo así hace un mes habría sido impensable, esta renta que se está proponiendo ahora. Con lo cual creo que, bueno, podríamos también tener una visión positiva como pasos en el camino e intentar impulsar o intentar influir para que vaya más allá. Lo digo por Mira, intentar Adoración, permíteme una cosa. Por supuesto, no te he acabado de contestar antes en el sentido de que a la red renta básica no se ha dirigido el gobierno y evidentemente somos muy jóvenes porque solo tenemos 20 años de historia y es normal que no nos conozcan. Pero, más concretamente, lo que tú dices ahora al final, vale la pena hacer una pequeña reflexión. No hay nada incondicional que nos acerque a la renta básica incondicional. La condicionalidad es una lógica, la incondicionalidad es otra. En el País Vasco tienen, como tú lo has dicho, una renta de garantía de ingresos, no solamente la mejor del Reino de España, sino una de las mejores de Europa. Y ellos mismos, el propio gobierno y los estudiosos de allá, constatan que es un fracaso respecto a los objetivos que tenían previsto. Podríamos hablar, tengo números muy concretos, la pobreza ha aumentado, la pobreza severa en el País Vasco ha aumentado el último año, teniendo la mejor renta para pobres de Europa o una de las mejores. Bueno, pero lo que me parece que es muy fundamental es qué acerca más a la renta básica incondicional, lo que dice la izquierda del gobierno o lo que dice la derecha del gobierno. Es igual, acerca lo mismo. ¿Por qué? Porque la lógica de la condicionalidad es una y muy grande. Usted recibe una renta si muestra ante la burocracia, ante el Estado, ante la administración, dile como quieras, que usted es un fracasado. Fracasado entre comillas, pero usted es una persona que no, en fin, se ha quedado en el paro, que usted, por ejemplo, no llega a determinado nivel de renta, lo que sea. Una renta básica incondicional es, tal como dice la palabra, una incondicionalidad que se tiene a priori como derecho. Unos quisieran constitucional, otros ya derecho humano. Es decir, no se puede ser libre si no se tiene la existencia material garantizada. Un pobre, por definición, no es que no sea libre, es que no puede serlo. Una renta básica, dada las condiciones que tenemos en una economía monetaria, igual al menos al umbral de la pobreza, garantizaría la existencia material mínima de las personas. Evidentemente no les garantiza otra cosa, que es lo que hablábamos antes muy bien por parte de todos, de que la renta básica no puede solucionar todos los problemas, pero al menos garantizar la existencia material, esto para los que somos republicanos, pues mira, esto tiene mucha importancia, para los que son liberales evidentemente no tiene ninguna.
Sí, porque lo que está muy claro es que parece que la COE se está oponiendo a cualquier tipo de ingreso mínimo, sea condicionado o no sea condicionado, ¿no, Paloma? Yo es que volviendo sí a esta lógica que dices de las medidas del gobierno, yo creo que la lógica del gobierno es una medida reactiva ex post, cuando se produce la situación de pobreza o de empobrecimiento y de pérdida del empleo, es cuando se pone en marcha, mientras que la propuesta de la renta básica como derecho es una medida ex ante, es de prevención, ¿no? De lo que sería la pobreza, es una garantía ex ante, por lo tanto es otra lógica la que está detrás de la medida del gobierno y la nuestra. Y si la nuestra es más de una política o nueva política social o pilar del estado de bienestar, pues se pasa por el reconocimiento de un derecho. Y eso es todavía lo que tampoco está dentro de la lógica, creo yo, de estas respuestas que están apareciendo. No, no, está claro que en esta situación de emergencia están tomando respuestas que no cumplen con la propuesta global que tenemos y que aún así, como decía, están generando un rechazo brutal y nos entraba otra pregunta que yo creo que se contesta por sí misma. ¿Por qué la COE dice que no quiere esta renta condicionada? Porque Eh, No, 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 no. No quiere esta porque han pasado, parece ser, de ellos. Pero la COE y concretamente la patronal catalana, que es el ala más dura de la COE, en Cataluña tenemos duros en buen sentido y en mal sentido, lo ha dicho bien claramente. Defiende una renta condicionada. Ujú. Hace 2 días en La Vanguardia, por ejemplo. Bien claro. Otra cosa es que parece ser que no les han llamado en el momento que le tenían que llamar, ¿no? Y entonces están cabreados, pero no es que estén en contra de la renta condicionada. Y a lo mejor concretamente de lo que propone el gobierno, pues a lo mejor tampoco estarán de acuerdo en tal o cual detalle. Ujú. Bien, vamos a ir cerrando con una serie de intervenciones para vuestras, ¿no? Para ir concluyendo el debate. Y a mí sí que me gustaría que sintetizarais las principales razones que nos tienen que llevar en estos momentos de emergencia, a plantear la renta básica como algo posible y necesario y a dar algún tipo de matiz para que quede al final de cómo queremos estructurarla. Sí, empiezas tú, por favor. Pues mira, ante lo que pasará el día después, yo creo que es conveniente mantener esa tensión dialéctica entre dos polos, que era aquello del pesimismo y la inteligencia y el optimismo y la voluntad que nos enseñaba el Nobel francés Romain Rolland y que sobre todo lo divulgó Antonio Gramsci. Atendiendo a la realidad actual, la inteligencia, la razón, los datos nos hacen ver algo totalmente, una distopía al día de mañana o un desastre, pero es tan desastre que quizá, como no cabe ni un ápice más de pesimismo, tenemos que ir necesariamente hacia el optimismo, hacia la voluntad optimista. Pero claro, el optimismo y la voluntad no es un optimismo buenista, es un optimismo que defiende el valor de la acción. Y al día siguiente de la confinación, pues todos los supervivientes de la pandemia deberíamos, me pongo en primera persona, es decir, optimista, volver a las calles de la ciudad con la decidida voluntad de abandonar. No se trata de que todos seamos unos grandes activistas, pero olvidarnos un poco de ese individualismo que nos han enseñado hasta ahora y volver a defender lo público. Participar en la acción política pues, para defender los horizontes de libertad real, de igualdad, de fraternidad, que en definitiva son los valores que informan, los valores republicanos que informan a la renta básica universal. Ujú. Paloma, creo que la hemos perdido en la conexión. No sé Sí. si me oís. Ah, sí, está aquí. Perfecto, Ah, gracias. Ahora sí. eh, yo me he perdido un poco la pregunta, eso es lo que me he perdido. Es tu intervención de cierre, dando Ah, argumentos para que salgamos de aquí con las ideas reforzadas acerca de la necesidad y la posibilidad de esta renta básica universal de emergencia. bueno, yo creo que esta situación también puede servir para que a lo mejor la mecha prenda de esta necesidad de pensar en el derecho a la existencia y el derecho a la vida como parte de los derechos
de todos los seres humanos y creo, yo sí soy optimista y además también la prueba puede estar en las iniciativas de solidaridad que están surgiendo, de apoyo mutuo, de cooperación entre vecinos, vecinas, en los barrios. Y yo confío en que se va a salir de aquí intentando también, con este espíritu un poco crítico, reforzar lo público, pero todo lo público, la sanidad, la educación, etcétera. Y yo creo que estamos a lo mejor iniciando un camino que puede desembocar en esto que llamamos renta básica universal. Gracias, Paloma. Dani, cierras tú, por favor. Sí, lo que nos puede aportar esta situación, ¿no? Si he entendido bien, lo que nos puede aportar esta situación, aparte de lo que han dicho Tibe y Paloma, eh, quizá insistir en que realmente, de la misma manera que se ve en una situación extraordinaria, que nuestra especie saca cosas fantásticas y también cosas no tan fantásticas, lo que puede ser una experiencia es la confianza en algunas redes propias, ¿no? De gente pues ayudando. Nosotros aquí, bueno, como en todas partes, pues han habido colectivos que de forma voluntaria han ayudado a gente que, en fin, que por una circunstancia o por otra, pues no podían valerse dadas las circunstancias por sí solos y tal. Pero yendo más allá también es algo que también habéis comentado algunos, es los derechos de propiedad. Es decir, si recordar que inmediatamente después de estallada la crisis del 2008, gente tan fantástica como Sarkozy dijo que se había de refundar el capitalismo, ¿verdad? Y al cabo de poco, pues estaban haciendo políticas completamente austeras para la inmensa mayoría de la población y pues hundiendo a un estado entero como era el griego, ¿no? Ahora también todo el mundo está diciendo, no, hemos aprendido de hace 10 años o hace 12 y tal, y por lo tanto, pues tienen que ser otro tipo de políticas y tal. Ya veis, ayer o anteayer, ¿no? Los acuerdos de la Unión Europea. En fin, no hace falta entrar al detalle porque no habría tiempo, pero es lo más miserable que la Unión Europea podía hacer en unas circunstancias como esta. De aquí que incluso muchos europeístas, ¿no?, estén diciendo pues que está hundida o está tocada de muerte la Unión Europea. En fin, cuando hay una situación tan extraordinaria como esta, la situación se pone en crisis, en un sentido de que puede ir para un lado o puede ir para el otro. Si ganan los de siempre, pues será un mundo peor. Si por una vez, que de vez en cuando ocurre, los de abajo ganan, pues bueno, pues tendremos un mundo bastante mejor que el que tenemos ahora, sin ningún tipo de duda, y quizá tendremos que decir, fue gracias al coronavirus que... Sí. Lo que parece evidente es que el eje del debate ahora ya no puede estar en adecuar coyunturalmente las circunstancias para volver a lo que teníamos, porque probablemente lo que teníamos ha sido parte del causante de esta situación y parafraseando a Benjamin podríamos decir que es el momento para activar el freno de emergencia y, entre otras cuestiones, plantear lo que para muchos parecía impensable y que ahora lo tenemos más claro que nunca, que es la necesidad de una renta básica universal. Os damos las gracias por estar aquí esta tarde con nosotras y nos vamos a volver a ver el viernes próximo. Tendremos otro debate de ATAC. En esta ocasión hablaremos del virus, de los recortes y la privatización de los servicios públicos. Esperamos, por tanto, el viernes 17 de abril a las 6 de la tarde y gracias de nuevo por acompañarnos.